Por ejemplo, para citarte algo que no viene al caso, pero mira, tan pronto yo vi el contrato de Aerodón, yo metí a mi cabeza por ese contrato. Y tú dices, Cándido, ¿y por qué si tú no lo habías leído? Ah, porque ahí estaba Franklin Baez Brugal, que yo creo en él, le tengo confianza. Ahí está Juan Yadó, creo en él, le tengo confianza. Ahí está Fernando Enríquez. A mí no hay nadie que me diga, ¿por qué? Por la confianza, le tengo confianza. Es reflexionar. No es que quién va a ganar, quién va a perder. Este por suerte, ahora mismo, Jacqueline, República Dominicana no tiene crisis de gobernabilidad. Como habíamos anunciado, nos acompaña esta mañana en Telematutino 11 el licenciado Cándido Mercedes, sociólogo, experto en gerencia, tiene una especialidad en gestión del talento humano, en desarrollo social, psicología organizacional, consultor e instructor organizacional y catedrático universitario. Me está diciendo que ya, que no diga tanto, pero es para enmarcar esto. Cándido, te damos la bienvenida, a la vez que aprovecho la ocasión para familia, un año 2024 que sea lleno de salud, paz y prosperidad. Igualmente distinguida, y a los televidentes, felicidades, feliz año nuevo, y acuérdense que parte de la felicidad la construye uno mismo. Así es, como reza el último artículo, ¿verdad?, sobre la felicidad, que yo les invito a ustedes que lo busquen, lo lean y lo compartan con amigos, porque hacen un resumen muy breve, pero muy interesante de nuestra actitud y de la felicidad, que es una decisión, dice Cándido. Bueno, hay muchos temas para empezar, Cándido, y yo me di la tarea de siempre leo tus artículos, los analizo, los comento, pero de ver de qué tú has estado escribiendo en los últimos tiempos. Y yo resumo esto en un gran evento que ocurrió en Nochebuena y en fin de año. Y es que viendo las estadísticas locales y comparándola con algunas internacionales, el saldo de nosotros es penoso. 38 muertes en Navidad y Año Nuevo, además de todas las infracciones de tránsito, de todos los que se intoxicaron por alcohol, incluyendo niños de 5 a 17 años. ¿Cómo nos retrata esto como sociedad, Cándido? Es una crisis de... En esta tierra estamos viviendo esa crisis de civilidad, pero aquí la conducta cívica es realmente deprimente. Hay una crisis de orden, de organización social. ¿Y de dónde nos viene eso, Cándido? Porque comentábamos que, mira, en los aeropuertos, en los gates, cuando el vuelo viene para la República Dominicana, tú te das cuenta por el comportamiento, la bulla y la característica de nosotros. Y una vez saben que somos nosotros. Sí. En los peajes, bueno, de hecho algunas líneas no quieren bregar con dominicanos por la forma en que nos comportamos, y yo me incluyo, de que porque somos parte del país. En los peajes, tú estás haciendo tu línea para pago, pero vienen carros y se te quieren meter por el otro lado y se entran, porque tú no vas a lograr no va a llegar a una discusión con ellos. Entonces, ¿de dónde que nos viene esa falta de civilidad, esa crisis que tú aduces de civilidad? Porque hay una crisis, hay una degradación, hay una descomposición en la República Dominicana. Es lo que Emilio Durkheim llamaba la anomia social. ¿Qué lo induce? ¿Qué nos induce a esa anomia? La anomia es la inobservancia de las normas, de las leyes. Sí, pero ¿por qué llegamos ahí y en otros países no están ahí? Aún más pobres que nosotros y más atrasados. Hay varios componentes, ya casi es estructural. Por ejemplo, el nivel educativo. El promedio es 6. Mientras en tu generación la movilidad social era a través de la educación y todos queríamos estudiar y hacíamos un esfuerzo por ser buenos, esa generación que tenemos entre 50 y 65 años. Pero hoy no. Hoy nosotros tenemos quizá el país que tiene más desafiliados en términos de lo que son adolescentes y la primera juventud fuera del aula. Cada niños que ingresan, apenas 18 te llegan al bachillerato. Perdóneme, un paréntesis, Cándido, porque lo cual es contradictorio, porque en pasadas generaciones no había la cantidad de centros educativos que hay ahora. Oportunidades de aprender a través de online, gratis, a través de los celulares, que se usan para tantas cosas, pero hay millones de cursos gratis que pudieran aprovecharse. Entonces, ¿por qué si hay más centros?
hasta de uña, de salones de belleza, de informática, de cocina, de cursos de tecnología, de lo que tú quieras, ¿por qué entonces está ese vacío de que no se llena? Porque tú aplaudes la democracia, pero en medio de la democracia vino un proceso de involución, de referencia positiva de liderazgo. Entonces, te hemos dicho en este programa que el modo en el que la gente vea que se use o abuse del poder, del liderazgo, entonces eso se recrea en todas las instancias sociales. Y en República Dominicana, desgraciadamente, fíjate que el tigueraje se ha impuesto en todas las esferas sociales, económica, política, que no se veía antes. O sea, esa degradación, esa descomposición no se veía. Por ejemplo, hoy en día tú ves caso blanco, madres que ellas mismas son que impulsan a la prostitución a sus hijas. Eso tú no lo veías antes, porque es parte de la profunda anomia. Eso tú recreas también. Ahora hay más gente estudiando, pero no como vehículo para ascenso social, merced al aprendizaje. Hoy en día, para tú escalar económicamente, no tienes que tener un nivel educativo. Esas son de las contradicciones que va generando la misma democracia. Entonces, eso genera una crisis de civilidad, una crisis de convivencia social. Ayer te dicen que de cada 100 homicidios en República Dominicana, el 60% es por convivencia social. O sea, la falta de comunicación, y de cómo se relaciona. De cómo gestionar los conflictos, de cómo relacionarnos con los demás. ¿Qué ocurre? Que de cada 10 personas que se te acercan, hoy en día, hay 7 que lo que quieren es engañarte. Antes tú no veías eso. Antes tú veías que a ti se te dañaba el carro y alguien se te acercaba, te arreglaba el carro y no permitía que tú le pagaras. Hoy en día, merced al tigueraje, se te acercan 5 que no saben de mecánica, le pusieron la mano y él te está cobrando, él te esperando, pero tú no lo dijiste, tú no lo contrataste a él. Cándido, esto tiene arreglo. Nosotros que somos un país que hemos crecido bastante en el turismo y los visitantes se llevan una impresión, y cuando ven esas noticias con esas cifras que tenemos, por ejemplo en esta área de que se mueren tanto en Navidad, y ni hablar del tema educativo, porque eso lo vamos a hablar más adelante, eso nos da una mala imagen. No, pero te dice, mira por ejemplo, entre 23 y 24 de diciembre y el 1 de enero, 31, fue en 113 intoxicados por alcohol, y de ellos 17 niños. 17 ¿Qué te dice niños? Eso? La disciplina. La cultura de la chabacanería, la cultura del relajo, la cultura del facilismo, y el verdadero liderazgo actúa con firmeza, y la cosa mal hecha está mal hecha, no importa quién la haga. ¿Eso se puede revertir, esa falta de civilismo? Sí, se puede revertir. ¿Y cómo hacemos eso? Es un proceso, es que la República Dominicana necesita un nuevo contrato social. Un nuevo contrato social. Sí, ese nuevo contrato social. ¿Y qué es un contrato social? Un contrato social es un acuerdo societario, un acuerdo de todos los actores sociales, si políticos, hay que querer, primero hay que reconocerlo y después hay que quererlo. Exacto. La gente se está dando cuenta que es necesario quererlo. ¿Por qué? Porque hay una crisis de confianza, y esa crisis de confianza es que genera toda esta falta de convivencia social. Cuando no hay confianza, no hay proyecto colectivo. En República Dominicana eso está mal. Por ejemplo, para citarte algo que no viene al caso, pero mira, por ejemplo, tan pronto yo vi el contrato de Aerodón, yo metí a mi cabeza por ese contrato. Y tú dices, Cándido, ¿y por qué? Si tú no lo habías leído. Ah, porque ahí estaba Franklin Baez Brugal, que yo creo en él y le tengo confianza. Ahí está Juan Yadó, creo en él y le tengo confianza. Ahí está Fernando Enríquez, que creo en él y le tengo confianza, brillante. Ahí está Jorge Luis Polanco. Ahí está el que tú tenías ayer aquí, el doctor Pedro Siberio, y le tengo confianza a todos. Y ya, y lo leí, y luego entonces lo reafirmo ¿con quién? Con un hombre que yo le tengo confianza, sumamente preparado, Nelson Espinal Báez, que escribió 2 páginas en el Diario Libre. Yo lo vi. Pero después
Antes de eso, Jaime Ariztía Escudero, para mí, está entre los 4 o 5 mejores economistas de este país. Un hombre de Estado, sumamente preparado. Escribió sobre eso. O sea, ya fíjate cómo los que fueron veedores, que le tengo profunda confianza, meto la cabeza, después vinieron 2 actores, académicos, intelectuales, que escribieron de eso. A mí no hay nadie que me diga, ¿por qué? Por la confianza, le tengo confianza. Entonces, hay una crisis de confianza generada por la misma élite política. Y entonces eso dificulta el proyecto colectivo. Y eso se recrea en la sociedad, en los sectores pobres y vulnerables, clase media, media baja, clase media alta, y se hace difícil el proyecto. No tenemos de acuerdo. En Elementos hay un artículo que te voy a mandar que se llama Las prioridades políticas y sociales en conexión con los puntos fundamentales de la sociedad. Eso es lo que tenemos que reflexionar. No es quién va a ganar, quién va a perder. Por suerte, ahora mismo, Jacqueline, República Dominicana no tiene crisis de gobernabilidad. República Dominicana no tiene esa alta conflictividad ni violencia que tú estás viendo en Perú, que tú estás viendo en Ecuador, esa manera de gobernar de Nicaragua, de Venezuela. No la tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Repensar, porque aquello que está pasando por esos lares, mira lo que está pasando en Argentina ahora mismo. No está pasando aquí, pero puede pasar. No, y a veces pero un día creemos... se comienza porque son diversos factores que van llevando a... Entonces, como no ha llegado aquí, lo que tenemos que hacer, los actores sociales, políticos, económicos, eclesiásticos, religiosos, es ponernos de acuerdo y dejar un poco la politiquería y buscar un punto común, 5 o 6 elementos fundamentales de la sociedad en el que todos actuemos para mejorar la sociedad en conjunto. De eso es lo que se trata. Cándido, tú hablas mucho en tus artículos de la gobernanza. Cuéntanos a ver, ¿cuál es el reto que tenemos en ese sentido? Mira, ¿Y cómo estamos actualmente? Mira, en medio de la crisis más atroz, ahora mismo el Banco Mundial acaba de emitir un informe que dice que el año 2022 fue el año de la incertidumbre y que el año 2023 fue el año de la desigualdad, caracterizado por el problema climático, de la alta violencia, de la alta conflictividad, del problema de las migraciones a nivel mundial. Eso es a nivel mundial. Mundial. Ya. Y esboza 9 elementos que está pasando en el mundo entero. El problema de la pobreza, el problema de la deuda, el problema del crecimiento a largo plazo, el problema del cambio climático. Pero siguen siendo los mismos problemas de siempre. Sí, pero ¿qué ocurre? Y eso uno tiene que aplaudirlo, que en medio de ese contexto tan devastador en el planeta Tierra, oye la nueva misión y visión del Banco Mundial, por un mundo sin pobreza en un planeta habitable. Pues eso mismo tenemos que hacer nosotros. ¿Qué ocurre? Nosotros nos ha ido bien en medio de estas calamidades que hemos pasado ahora. Nosotros tenemos que repensar, mira, la precariedad del empleo. Ha crecido el empleo, pero el empleo informal está en 56%, con una precariedad de que hay gente que te ganan 5,000 y 6,000 pesos mensuales. Es decir, un empleo de baja calidad. De empleo de muy baja calidad. Tenemos que seguir reforzando el problema de la seguridad jurídica. República Dominicana mejoró, si tú te lees el último informe de Foro Económico Mundial, en el índice de competitividad global, estábamos en el 104 de 142 países y mejoramos 82. Mejoramos 22 puntos. Eso es bastante. Y eso está correlacionado con el problema de la corrupción y de la impunidad, que la gente no lo ve, porque mejoró el índice de competitividad. Pero en el Doing Business, sí, nosotros estamos en el 115 y bajamos a 95, la flexibilidad para hacer negocio. Fíjate que ahora van a llegar alrededor de 4,000 millones de dólares. Estos parámetros favorecen al país, aunque tenemos las debilidades de civilidad y de otras. A mediano y largo plazo, si no se mejora ese problema de civilidad, va a generar enorme conflictividad social y fractura social. Y ahí es que tenemos que tener esa visión para ir mejorando y mitigando esos factores. ¿Por qué? Porque seguimos todavía con la debilidad de demasiados jóvenes excluidos. Tú tienes alrededor de un 28-30% de jóvenes
que no trabajan y todavía seguimos siendo líderes en los ni, jóvenes que ni estudian ni trabajan. ¿Y eso qué genera? Los factores sociales, factores estructurales que generan la delincuencia. Porque la delincuencia no desaparece con las muertes extrajudiciales. No. No, hubo una vez aquí 2005, 2006, 2007, Así 2008. que han habido dos jefes de la policía en ese momento que entendían que esa era la forma de eliminar Mi la amor, aquí se llegó a matar 400 jóvenes en el famoso intercambio de disparos. Y eso no desapareció. Darle duro a los problemas estructurales. Es decir, atacar la causa. La causa que lo genera. Que los planes, y siempre lo hemos dicho aquí, sean, si me enfocan sería un éxito. Hello. Si enfocan para acá sería un éxito. Sí, que los planes que siempre se esbozan como con el tema de la policía y de la delincuencia son represivos, más en la calle, sí, más vigilancia y eso, pero ¿qué motiva la delincuencia? Son los factores que deben atacarse, es la causa, los estructurales, lo que llevan que se deben atacar. A que sea alto, porque por ejemplo en todas partes del mundo hay esos problemas. Por ejemplo, si tú vas a Europa, el promedio es 3%, en Asia es 3%, pero ahí hay factores estructurales, económicos, pero hay factores culturales. Porque tú te preguntas, ¿por qué el continente asiático, la tasa de homicidio es más bajita que en Europa, donde el bienestar de Europa es mucho más alto que en Asia todavía? El problema cultural. El problema de la disciplina, el problema del respeto a los mayores, que aquí se ha perdido todo eso. ¿Me entendiendo? Entonces, eso es la gobernanza. Otro problema. Fíjate, desde 1996 hasta esta fecha, los actores políticos principales, los presidentes, han invertido en República Dominicana entre 1.5 y 2 en salud. Tenemos que ponernos de acuerdo y que respetar lo que dice la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Para esta fecha. 1.2 del PIB. Del PIB, 1.5 a 2. Ahora mismo es 1.8. 1.8. Cuando lleguemos, vamos ahora a una pausa y vamos a retornar con ese tema. Así que les invitamos a continuar en Telematutino 11. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el sociólogo Cándido Mercedes, académico y articulista. Cándido, hablábamos que no puede ser que en un país como el nuestro se invierta entre 1.5 y 2% en el tema de salud. Y en uno de tus artículos tú hablas de que el 21.5 de nuestro presupuesto, equivalente a 294 mil millones de pesos, se va para el pago de intereses de la deuda. Y que esto representa un 4% del PIB. Y óyeme, ¿cómo uno coteja de que en salud se gaste la mitad de lo que se gasta en pago de deuda? La élite política en los últimos 30 años ha configurado un crecimiento de la sociedad dominicana no armónica. ¿Qué significa? La presión tributaria nuestra es bajita, en América Latina es 21%, aquí 14 y a veces 15, lo más alto que llega. Ok, pero hay que hacer más inversiones. Entonces, ¿qué han ido haciendo? Endeudándose. Desde el 2008 hasta ahora, el déficit promedio es de 3.1 del PIB en República Dominicana. ¿El déficit con relación al presupuesto? O sea, todos los años nos endeudamos. Ellos dicen los economistas que es correcto nuestro invitado. En el campo dicen, bueno, hay que arroparse hasta donde uno pueda. Entonces, pero fíjate qué pasa, es que el poder en gran medida, hoy en día no hablamos del gobierno del pueblo. Hay que decirle a la gente, la gestión, ¿qué significa? Eso significa el reparto del poder. Entonces, en República Dominicana, ¿a quién es que más afecta ese endeudamiento? A los más pobres. ¿Y por qué? Porque esa deuda hay que pagarla. Y esa deuda, al tú pagarla, tiene que hacer una exacción, extraer dinero que debería ir a agua potable, que debería ir a salud, que debería ir a protección social, que debería ir a más seguridad pública. ¿Ves? Entonces se tiene que ir a pago de la deuda. ¿Por qué tenemos que hacer contrato? Porque República Dominicana no puede seguir con una presión de 15%.
Yo no estoy hablando, aunque la ley lo dice, y yo soy legalista. La ley desde el 2013 demandaba un pacto fiscal. Ahora bien, vamos a decirle a esos empresarios, por eso yo abracé el Congreso de los empresarios. Señores, dejen esa evasión tan alta. Nosotros tenemos una evasión del INTEVI 100% por encima del promedio de América Latina. Eso no puede ser. De 43% y América Latina es 21%. Pero la meta de evadir la inflación, de quitar la evasión que la implementó Danilo Medina como una forma de decir, vamos a recaudar más, vamos a cobrar más, porque no quería enfrentar una reforma fiscal. Y algunos han hecho hasta análisis de que si se pagara lo que se debía pagar, de repente tuviéramos una presión mucho más alta. Mira, solamente con tú disminuir al promedio de la región, la evasión del INTEVI, y tenemos evasión del impuesto sobre la renta. ¿Tú sabes cuánto es en República Dominicana? 63%. Vamos a reducirlo a la mitad los dos. A la mitad los dos. No estoy diciendo que desaparezca. Ajá. Ok, que debería ser así, pero es imposible. Ahí hay un 4% del PIB, o 5%. Y si tú reduces a la mitad las exenciones y exoneraciones, que algunas ya no... no, pero no va a sobrar cuarto. Llegamos a un 28% sí, promedio. Y eso es una revolución. Así ahí mismo tú comienzas a invertir en la atención primaria, que se necesitan 16 mil millones para eso. Cándido, mira, varias cosas, y ya no hay mucho tiempo. Tú dices que somos un país de renta media, ¿verdad? Pero también tú hablas de que hay una ausencia entre la agenda de los gobernantes y la agenda de la sociedad, y que la democracia no encuentra cauce porque el liderazgo se hace más vertical. Y hablas también, bueno, del capital humano, y te dejo con todo eso. ¿Cómo armonizar todos esos factores? Mira, para que el país siga avanzando. Y la otra pregunta te la dejo para después. Para que haya una verdadera revolución económica y social que atraviesa por el desarrollo humano sostenible, es la inversión en capital humano. Y capital humano es educación, es salud. Ya tú sabes, salud. El promedio de la región es 6, y aquí es 1.8 de salud. El promedio de la región es 16 en protección social, nosotros estamos en 11. Entonces es eso, una verdadera revolución sostenible a lo largo del tiempo. ¿Y cómo vamos a lograr eso, por ejemplo, ¿y cómo lo traemos ese tema a una agenda sincera en medio de una campaña nosotros electoral? Estamos planteando, que yo aplaudo a ese gran empresario, que lo admiro, Fran Rainieri. Él dijo, bueno, para los próximos 6 años nosotros deberíamos tener 15 millones de visitantes. 15 millones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer desde ahora? Sentarnos y decir, nosotros tenemos que tener una educación donde todo bachiller salga bilingüe. Todo bachiller debe saber inglés y francés, inglés o alemán, y alemán, o inglés y ruso, o inglés. Como lo tienen muchísimos países, eso no es una novedad. Eso, en Europa. Ya es normal que hablen 3 idiomas. 3 idiomas. Así es. ¿Me entiendes? Al salir de bachillerato. ¿Por qué? Porque nosotros al final de nuestra existencia vamos a vivir en gran medida de turismo. ¿Por qué? Porque tenemos mucha ventaja comparativa. Sí. Este es uno de los países donde primavera, verano, otoño, invierno es la misma cosa. Bueno, sí. Donde tenemos, oye, de las mejores playas del mundo están en República Dominicana. Ay, sí. Entonces esa ventaja comparativa tú tienes que transformarla en ventaja competitiva a través del capital humano. Cándido, ¿esta sociedad avanza o retrocede? Mira qué pasa. Cuando vienen extranjeros a República Dominicana, me dicen, pero Cándido, ustedes, es cierto que el mundo está patas para arriba, pero ustedes, yo no sé qué tanto se quejan. O sea, nosotros hemos desarrollado lo que llama la cultura de la quejumbre. Pero también si no vemos los problemas, no lo podemos resolver. Y hay que visibilizarlo para que se solucione. Tú tienes que hacer el diagnóstico del problema y trabajarlo para superarlo. Así es. Pero tú no puedes todos los días derramando el agua y nada más viendo el vaso medio vacío, porque entonces no hay energía para buscar las oportunidades. Por eso en ese libro, en ese artículo se llama El sentido de la vida, la felicidad, te habla de Winston Churchill. El optimista es aquel que en medio de la dificultad encuentra una oportunidad.
El pesimista es aquel que en medio de la oportunidad que hay, Encuentra una dificultad. encuentra una dificultad. Entonces, tenemos que revertir ese paradigma que tenemos, que es negativo. Pero la sociedad dominicana, es que nos gusta que... La sociedad dominicana de hoy, honestamente, con todas sus debilidades y todo, Todas sus sombras. la sociedad dominicana ha avanzado muchísimo en los últimos 30 años. La sociedad dominicana es de América Latina el país que en los últimos 60 años tiene mayor estabilidad política. La sociedad dominicana es uno de los países donde menos conflictividad social y violencia hay. Justamente ahí va, y esa es mi última pregunta, Cándido, que tú hablabas en uno de tus artículos del índice de paz global. ¿Cómo nos ubica eso a la República Dominicana? Y conéctamelo con lo de la civilidad, si se puede. Nosotros, porque el dominicano es chulísimo, es noble, eso no hay que verlo. Mira, te invito con 2 o 3 amigos a dar un paseo en la noche por el malecón. Y tú verás cientos y miles de gente congregados, interactuando, hablando y tomando, el malecón entero en la noche. Pero te vas al malecón de la provincia del Este y hay cientos y miles de gente. Y ahí tú no oyes que hubo una galleta, una trompa. Es difícil. Ahora, los medios creen que noticia hay cosas negativas. Y casi no se resalta lo positivo en República Dominicana. Es una de las grandes males que tenemos. Sí, tú como miles y miles de gente y no pasa nada negativo. Yo voy como sociólogo a ver eso y eso es increíble. Tú te vas a la zona colonial y hasta ahí mismo en Capotillo, en ese teteo, y casi no ocurre nada. Un día puede ocurrir, pero nada más sale lo negativo. Pero todos los fines de semana eso está lleno de miles y miles de jóvenes. O sea, nos encanta redimensionar lo negativo. ¿Cómo estamos en paz social en ese índice? Nosotros estamos muy bien con respecto a lo que en términos como sociedad. Se mide. Porque mira qué pasa, somos una sociedad de ingresos medios con un producto bruto per cápita de $10.800, pero el 67% de los dominicanos no tiene ese ingreso promedio. No. Es que promedio. Es cuando tú promedias que te da ese es el número. promedio que da no ese es que todo ingreso. el mundo percibe esos recursos. Sin embargo, el dominicano es tan bueno que tú le das su chin de luz. Fin de semana ganándote 20,000 pesos, porque la mayoría, el promedio salarial aquí es 30,000. El promedio. Promedio salarial en República Dominicana. General, pero no todo el mundo gana 30, porque tú hablabas de que algunos ganan 5,000 y 7,000. Tú te vas a los pueblos y 6,000 pesos y 4,000 en los pueblos, pero promedio. Promedio está que, por ejemplo... ¿Qué entran? El que gana 1 millón y el que gana... El que gana 4 millones, porque sí. aquí hay gente que gana 4 millones. Ya. ¿Me entiendes? Entonces el promedio está, aunque ahí hay también ilusión. Eso tú lo mides por la tesorería de la seguridad social. Pero ¿qué pasa? Que en Dominicana hay empresarios que te dicen, Jacqueline, tú vas a ganar 200,000, pero yo te voy a dar 100,000 por nómina y 100,000 en un sobrecito. Y tú, como necesitas el trabajo, tú lo coges. Pero tú apareces con 100,000, aunque tú ganas 200,000. Todavía en el siglo XXI eso lo hace una parte del empresariado dominicano, para eludir el pago de todo, de la TCS, de las liquidaciones, etc. Vas entendiendo. Entonces, ahí es que tenemos que hacer una revolución que reputacional, una revolución ética, una revolución por la decencia. Bueno, Cándido, se nos quedó el tema de la competitividad y de unas recomendaciones que hace sobre el Código de Trabajo y de la Ley de Seguridad Social. Pero eso será agua de otro costado, otro tiempo, y hablaremos de eso también. Así que muchísimas gracias, pero yo creo que hemos comenzado con un buen pie, porque hablamos de muchas cosas que esperamos sean del interés del gran público. Muchas gracias, Cándido. Siempre a sus órdenes. Vamos a un corte y regresamos con la recta final de Telematutino 11.